Bienvenidos al canal. Si crees que el mejor regreso se construye sobre las ruinas de una traición, dale al botón de me gusta ahora y suscríbete. Comencemos. El gancho impactante, el hilo de platino, las luces del Casino Bellagio brillaban como diamantes contra el terciopelo negro de la noche de Las Vegas, pero ninguna era tan deslumbrante como la figura que acababa de atravesar las puertas doradas del salón de baile más exclusivo de la ciudad. Rita Sterling caminaba con la gracia de una reina. Su vestido de alta costura susurraba secretos contra el mármol italiano, cada paso resonando como el eco de una promesa cumplida. Durante meses había planeado este momento, cada detalle calculado con la precisión de un relojero suizo. Porque esta noche, en el baile de caridad más grande del año, su esposo Kane no esperaba verla. Él creía que Rita seguía siendo la mujer humillada que había dejado atrás, la esposa ignorante que lloraba en silencio, pero las lágrimas se habían secado. El dolor se había forjado en poder. Y ahora Rita regresaba no como una víctima, sino como la arquitecta de su propia venganza. El escándalo que estaba a punto de estallar sacudiría los cimientos de la alta sociedad de Las Vegas. Porque cuando una mujer decide reclamar su dignidad, el mundo entero tiembla. Y Rita había venido a cobrar cada humillación, cada mentira, cada traición con el interés más alto que el amor propio podía exigir. Capítulo 1. El juramento de 24 horas. El strip de Las Vegas se extendía como una arteria de neón y promesas bajo el cielo de Nevada. En el piso 47 del Aria Resort, Rita Sterling contemplaba la ciudad que una vez había conquistado junto al hombre que ahora la traicionaba. Desde su penthouse, los rascacielos parecían joyas engastadas en terciopelo negro. Cada luz, una historia de sueños ganados y perdidos en la capital mundial del entretenimiento. Rita había llegado a Las Vegas hace 5 años como Rita Morales, una brillante arquitecta mexicana con un portafolio que incluía proyectos residenciales en Miami y Nueva York. Su talento para transformar espacios vacíos en experiencias emocionales había llamado la atención de Kane Santana, el magnate inmobiliario más poderoso del suroeste estadounidense. Kane no solo era dueño de la mitad de los complejos turísticos más lujosos de Las Vegas, era el rey indiscutible de un imperio que se extendía desde los casinos de Reno hasta los resorts de Phoenix. Su romance había florecido entre planos de arquitectura y reuniones de junta. Rita recordaba vívidamente su primer encuentro en el vestíbulo del Cosmopolitan, cuando Kane se le acercó después de una presentación sobre espacios urbanos sostenibles. Llevaba un traje impecablemente cortado. Su presencia llenaba la habitación como el aroma del café recién molido. Y cuando sonrió, Rita sintió que toda Las Vegas se rendía a sus pies. La arquitecta que quiere revolucionar el desierto, había preguntado él con esa voz profunda que más tarde le susurraría promesas eternas al oído. Necesito conocer a la mujer que cree que puede hacer florecer jardines donde solo hay arena. La boda había sido el evento social de la década. El Bellagio había cerrado sus puertas principales para acomodar a los 1000 invitados que volaron desde todo el mundo. Rita caminó por el pasillo como una diosa griega. Su vestido, una cascada de seda que parecía capturar la esencia misma de las estrellas. Los jardines del conservatorio del hotel se habían transformado en un paraíso de orquídeas blancas y rosas doradas, mientras que las fuentes danzantes marcaban el ritmo de su nueva vida. Kane la esperaba en el altar con lágrimas en los ojos, susurrando, «Mi reina del desierto». Cuando ella llegó a su lado, un juez de la Corte Suprema de Nevada los casó bajo una cúpula de cristal que reflejaba las luces del Strip, y cuando se besaron, los fuegos artificiales estallaron sobre el lago artificial del Bellagio en una sinfonía de colores que parecía celebrar el amor eterno. Los primeros 3 años habían sido una película romántica en alta definición. Rita había establecido su estudio de arquitectura en el corazón del distrito financiero de Las Vegas, especializándose en resorts ecológicos de lujo. Sus diseños combinaban la elegancia del modernismo europeo con la sostenibilidad ambiental, creando espacios que insuflaban vida en el corazón del desierto de Mojave.
El penthouse que compartían en el área había sido su primer proyecto conjunto como marido y mujer. Rita había diseñado cada rincón pensando en la intimidad y la grandeza. Ventanales de piso a techo que enmarcaban las montañas de primavera al amanecer. Una terraza con jardín vertical que desafiaba la aridez del desierto y un estudio donde podía trabajar mientras contemplaba la majestuosidad de la ciudad que nunca duerme. Kane había sido el esposo perfecto durante esos años dorados. Llegaba a casa con flores del jardín botánico del desierto. Planeaba escapadas románticas a Napa y Bali los fines de semana y celebraba cada nuevo contrato de Rita como si fuera su propio triunfo. Incluso había creado una fundación benéfica conjunta, la Fundación Santana Sterling, que financiaba programas educativos para niños inmigrantes en Nevada y California. «Eres mi inspiración», le decía Kane mientras cenaban en la terraza con las luces del strip, creando un mosaico de sueños a sus pies. «Antes de conocerte, construía hoteles. Ahora construimos hogares para el alma». Rita había creído esas palabras con la fe de quien ama sin reservas. Había invertido no solo su corazón, sino su talento en el imperio de su esposo. Sus diseños habían transformado 3 de los resorts más importantes de Kane, convirtiéndolos en destinos que combinaban lujo y conciencia ambiental. Los jardines del Mirage, con sus suites que parecían flotar sobre jardines hidropónicos. El oasis del Sahara, donde cada habitación tenía su propia terraza con vistas a un oasis artificial. Rita había diseñado para capturar la esencia del desierto sin destruir su equilibrio natural. Pero las serpientes del paraíso siempre han sabido camuflarse entre las flores más hermosas. El cambio había comenzado sutilmente, como grietas en el hormigón que aparecen antes de que un edificio se derrumbe. Kane empezó a llegar tarde a casa, explicando que nuevos proyectos en Phoenix requerían más atención. Las cenas románticas se convirtieron en reuniones apresuradas entre compromisos. Los fines de semana en Napa se cancelaban porque importantes inversores requerían su presencia inmediata. Rita, absorta en el diseño de su proyecto más ambicioso, un complejo de ecocondominios en Henderson que establecería nuevos estándares de vida sostenible en el desierto, no prestó atención inmediata a esas señales. Confiaba en Kane con la certeza de quien había construido su mundo sobre cimientos que creía inamovibles. Fue durante la gala anual del Consejo de Desarrollo del Condado de Clark, hace exactamente 6 meses, que Rita descubrió que su mundo perfecto era solo una fachada construida sobre arena. El evento se celebraba en el gran salón de baile del Cosmopolitan, con una vista panorámica de la Fuente del Bellagio y el París Las Vegas. Rita había diseñado un vestido específicamente para la ocasión, una creación que combinaba la elegancia clásica con la innovación textil sostenible. Había llegado directamente de su estudio, donde había estado finalizando los últimos detalles del proyecto de Henderson. Kane había llegado por separado, alegando una reunión de última hora con inversores de Dubái. «Te veo allí, mi amor», le había dicho por teléfono, su voz ligeramente tensa de una manera que Rita no había sabido interpretar. La sala bullía con la élite de Nevada, senadores, jueces, magnates del entretenimiento y la construcción. Rita navegaba por las conversaciones con la gracia de quien había aprendido a moverse en esos círculos, discutiendo sus proyectos con la pasión de alguien que había encontrado su propósito en la vida. Fue mientras hablaba con la esposa del gobernador sobre arquitectura sostenible que lo vio. Kane estaba en la terraza del salón de baile, su silueta recortada contra las luces del strip, pero no estaba solo. Una mujer joven, de cabello largo y movimientos felinos, se apoyaba en él con una familiaridad que hizo que el corazón de Rita se detuviera por completo. No fue la proximidad lo que la alarmó. Rita había aprendido que en los negocios, el espacio personal a menudo se reduce. Pero la forma en que Kane acariciaba la mejilla de la mujer, la forma en que sus labios se curvaban en una sonrisa que Rita reconocía porque había sido suya durante 5 años. El mundo se ralentizó como en una película de cine negro. Los sonidos del salón de baile se volvieron distantes, las luces se difuminaron y Rita sintió como si estuviera viendo la escena a través del agua.
La mujer susurró algo al oído de Kane, y él se rió con esa risa íntima que Rita creía conocer en todas sus variaciones. Entonces la mujer se puso de puntillas y besó a Kane. No fue un beso casual o amistoso. Fue el beso de una amante segura de su lugar en el corazón del hombre al que pertenecía. A Rita se le cayó la copa de champán. El cristal se hizo añicos contra el mármol italiano, y el sonido cortó el aire como un grito que no pudo escapar de su garganta. La esposa del gobernador se volvió hacia ella con preocupación. «Rita, ¿estás bien?» Pero Rita ya no estaba allí. Su cuerpo permanecía en el salón de baile, sonriendo automáticamente y disculpándose por su torpeza. Pero su alma había comenzado un viaje a un territorio desconocido, donde las certezas se desmoronaban como castillos de arena bajo las olas del océano. Esa noche, Kane llegó a casa actuando como el esposo perfecto de siempre. Besó la frente de Rita, le preguntó por su día y se disculpó por haber estado atrapado en conversaciones de negocios durante la gala. Rita no dijo nada. Se acostó a su lado, escuchando su respiración constante, y comenzó a planificar. Porque una arquitecta sabe que antes de construir algo nuevo, a veces es necesario demoler por completo lo que existe. Pausa para el lector. La traición está confirmada. Pero, ¿cuál debería ser el próximo movimiento de Rita? A. Confrontación pública. B. Reunir pruebas financieras en silencio primero. C. Solicitar el divorcio de inmediato. Dinos tu elección. Capítulo 2. Demolición. Los siguientes 3 meses fueron una educación acelerada en el arte de vivir con el corazón roto mientras se mantenía una fachada perfecta. Rita se convirtió en una actriz consumada, interpretando el papel de la esposa feliz mientras su mundo interior se desmoronaba como un edificio demolido en cámara lenta. Las mañanas comenzaban con la misma rutina que habían seguido durante años. Kane se despertaba a las 6 de la mañana. Se duchaba mientras Rita preparaba café en la cocina gourmet del penthouse. Él leía los informes financieros del Wall Street Journal mientras ella revisaba sus planos de arquitectura, y se despedían con un beso que ahora sabía tan amargo como el café sin azúcar. Pero ahora Rita observaba. Notaba cómo Kane revisaba obsesivamente su teléfono, cómo sonreía de manera diferente cuando llegaban ciertos mensajes, cómo había comenzado a usar una nueva colonia que ella no reconocía. Observaba y tomaba notas mentales, como un detective privado que investiga la destrucción de su propia vida. El nombre de la amante era Sofía Restrepo, y Rita lo descubrió de la manera más humillante posible. Había decidido sorprender a Kane con un almuerzo en su oficina en el piso 35 del World Market Center, el rascacielos que él había construido como sede de su imperio inmobiliario. Rita conocía a todas las secretarias. Sabía que Kane tenía una reunión cancelada esa tarde y pensó que un gesto romántico espontáneo podría recuperar algo de la magia que sentía que se estaba desvaneciendo entre ellos. La asistente principal de Kane, María Fernández, una mujer mexicana de 50 años que había trabajado para él durante una década, saludó a Rita con una expresión incómoda que no entendió hasta más tarde. «Señora Santana», dijo María, usando el apellido de casada que Rita había adoptado profesionalmente. «El señor Kane está en una reunión. ¿Quiere que le avise que está aquí?» «No es necesario», respondió Rita alegremente, llevando la cesta de almuerzo que había preparado con platos de los restaurantes favoritos de Kane en el distrito culinario. «Solo le llevaré una sorpresa rápida». María se levantó rápidamente. «Señora, tal vez sería mejor», pero Rita ya había empujado las puertas dobles de cristal templado que conducían a la oficina ejecutiva de Kane. La oficina que ella había diseñado, con ventanas que enmarcaban una vista de 360 grados de Las Vegas, donde habían celebrado tantos triunfos profesionales y personales. Kane estaba detrás de su escritorio de nogal negro. Pero no estaba solo, y definitivamente no estaba trabajando. Sofía Restrepo. Rita reconoció de inmediato a la mujer de la terraza. Estaba sentada sobre el escritorio, sus piernas desnudas colgando, mientras Kane se paraba entre ellas, sus manos explorando el cuerpo de la joven con una pasión que Rita pensaba que le pertenecía exclusivamente a ella. El tiempo se detuvo. La cesta del almuerzo se deslizó de las manos entumecidas de Rita, estrellándose contra el suelo de mármol travertino,
mientras los recipientes se abrían de golpe, esparciendo comida por toda la oficina. El sonido hizo que Kane y Sofía se separaran de un salto, como si hubieran recibido una descarga eléctrica. Rita. La voz de Kane sonaba como si viniera del fondo de un pozo. No es lo que parece. Pero Rita ya conocía esa línea del guión. Había visto suficientes películas, leído suficientes novelas, consolado a suficientes amigas para saber que cuando un hombre dice no es lo que parece, generalmente es exactamente lo que parece, solo que peor. Sofía Restrepo tenía 26 años. Rita lo sabría más tarde, cuando la curiosidad morbosa la llevó a investigar cada detalle de la vida de su reemplazo. Era colombiana. Había llegado a Las Vegas hacía 2 años con una visa de estudiante para cursar un máster en Administración de Empresas en la Universidad de Nevada, Las Vegas, y había conseguido una pasantía en la empresa de Cain 8 meses antes. Era hermosa de esa manera sin esfuerzo que solo poseen las mujeres que nunca han tenido que cuestionar su valor en el mundo. Tenía la piel bronceada por el desierto, ojos del color del whisky añejo, y la confianza de quien sabe que puede tener todo lo que desea. Sofía, puedes irte, murmuró Kane, con la voz temblorosa mientras se arreglaba la camisa. Hablaremos más tarde. Sofía recogió su chaqueta del suelo con movimientos lentos y deliberados, como si tuviera todo el tiempo del mundo. Cuando pasó junto a Rita, se detuvo y la miró directamente a los ojos. No había vergüenza en su expresión, ni disculpa. Había algo peor. Lástima. Rita, dijo con un suave acento colombiano, como miel envenenada. Lamento que tuvieras que enterarte de esta manera. Y salió, dejando atrás el aroma de su perfume y la certeza implícita de que ella, y no Rita, era ahora la dueña del corazón de Kane. Rita permaneció inmóvil en el centro de la oficina, rodeada por los restos de su gesto romántico y las ruinas de su matrimonio. Kane se le acercó, con las manos extendidas como si ella fuera un animal herido que pudiera huir o atacar. Rita, mi amor, tenemos que hablar. Esto, esto no significa nada. Es ¿solo qué? La voz de Rita sonaba extrañamente tranquila, como si perteneciera a otra persona. Solo sexo, solo diversión, solo una crisis de la mediana edad. Kane abrió la boca, la cerró, y Rita pudo ver en sus ojos el momento exacto en que decidió mentirle de nuevo. Es complicado. Los negocios, el estrés. Tú siempre estás ocupada con tus proyectos. Y ahí estaba, la cuchilla que corta más profundo que la traición. La culpa a la víctima. De alguna manera, Rita tenía la culpa de que su esposo pusiera sus manos sobre otra mujer. De alguna manera, su éxito profesional, su pasión por su trabajo, su dedicación a construir algo hermoso y significativo, la habían convertido en la villana de su propia historia. Rita recogió su bolso del suelo, evitando cuidadosamente los restos del almuerzo que había preparado con tanto amor. Cuando se dio la vuelta, miró a Kane con unos ojos que él no reconoció. Ya no era la mujer que había llorado en secreto durante meses. Era algo nuevo, algo que él, sin saberlo, había ayudado a crear. Cuando llegues a casa esta noche, dijo Rita con una calma que helaba la sangre, yo no estaré allí. Rita, por favor, podemos arreglar esto. Puedo terminar las cosas con Sofía. Podemos ir a terapia de pareja. Podemos... Pero Rita ya había salido, dejando a Kane solo con sus promesas vacías y el persistente aroma del perfume de su amante. Capítulo 3. La devastación financiera. Rita no volvió al penthouse esa noche, ni la siguiente. Se registró en una suite en el Four Seasons, el hotel que ella había diseñado cuando todavía creía en los finales felices, y comenzó a hacer llamadas a su abogado, a su contador y a su hermana en la Ciudad de México, quien gritó en español durante 20 minutos seguidos cuando Rita le contó lo que había descubierto. Los días siguientes fueron un torbellino de revelaciones que hicieron que descubrir la infidelidad pareciera solo el primer capítulo de una novela mucho más siniestra. Su abogado, Robert Chen, un hombre meticuloso con 30 años de experiencia en divorcios de alto perfil en Nevada,
La convocó a su oficina en el distrito financiero para revisar sus bienes matrimoniales. Lo que descubrió le quitó el aliento. Rita, dijo Robert, ajustándose las gafas mientras revisaba una montaña de documentos financieros. Necesitamos hablar de algunas irregularidades en tus cuentas. Durante 5 años, Rita había mantenido cuentas bancarias separadas para su negocio de arquitectura, pero también cuentas conjuntas con Kane para los gastos del hogar y las inversiones compartidas. O eso pensaba ella. Kane ha estado transfiriendo dinero de las cuentas conjuntas a cuentas corporativas a tu nombre, continuó Robert. Pero nunca autorizaste estas transferencias, ¿verdad? Rita negó con la cabeza, sintiendo que el suelo desaparecía bajo sus pies. Los registros muestran que en los últimos 18 meses se han movido 2.3 millones de dólares de sus cuentas matrimoniales a cuentas corporativas listadas a tu nombre, pero que nunca abriste. Y hay más. Robert le mostró documentos de préstamos que Rita nunca había visto, contratos de inversión que llevaban su firma, pero que no recordaba haber firmado, e hipotecas sobre propiedades que no sabía que poseía. Parece que tu esposo ha estado usando tu identidad y tu reputación crediticia para financiar inversiones de riesgo, y algunas de esas inversiones han fracasado. La habitación comenzó a girar. Rita se aferró a los brazos de la silla de cuero mientras Robert continuaba explicando las dimensiones de la traición financiera de Kane. ¿Cuánto debo?, preguntó Rita, su voz apenas un susurro. Si estos documentos son válidos, y tengo razones para creer que lo son, eres personalmente responsable de aproximadamente 8 millones de dólares en deudas que no sabías que existían. 8 millones de dólares. Rita había construido su firma de arquitectura durante 5 años, proyecto por proyecto, contrato por contrato. Su cuenta personal contenía poco más de medio millón. Sus propiedades, el edificio donde operaba su estudio, su participación en algunos proyectos inmobiliarios, podrían valer quizás 2 millones de dólares si los vendía todos. Kane no solo la había traicionado emocionalmente, la había arruinado financieramente, y lo había hecho usando su nombre, su reputación, su firma. ¿Cuáles son mis opciones?, preguntó Rita, sintiendo que las náuseas se extendían desde su estómago hasta su garganta. Podemos luchar contra esto en la corte. Podemos argumentar fraude, falsificación, coerción financiera. Robert se quitó las gafas y la miró con simpatía. Pero Rita, Kane tiene los mejores abogados de Nevada, tiene conexiones políticas y tiene el dinero para alargar esto durante años. Esa noche, sola en su suite del Four Seasons, Rita se sirvió una copa de vino y salió a la terraza para contemplar las luces de Las Vegas. La ciudad que había conquistado junto a Kane ahora parecía burlarse de ella. Cada letrero de neón, una sonrisa sarcástica. Cada rascacielos, una lápida en el cementerio de sus sueños. Su teléfono sonó. Kane, por supuesto, había estado llamando sin cesar durante los últimos 3 días, alternando entre súplicas desesperadas y amenazas veladas. Esta vez, Rita respondió. Rita, mi amor, gracias a Dios. Tenemos que hablar. Por favor, vuelve a casa. Ya no tengo un hogar, respondió Rita. Aparentemente lo hipotecaste sin decírmelo. Un largo silencio. Luego la voz de Kane se volvió más fría, más calculadora. Rita, entiendo tu dolor, pero no hagas esto más difícil de lo que tiene que ser. Podemos resolver esto como adultos civilizados. ¿Resolver qué exactamente? ¿La amante, las deudas, los documentos falsificados? Escucha, dijo Kane, y ahora su voz tenía el tono que usaba en las salas de juntas cuando quería intimidar a sus oponentes. Tienes 2 opciones. Podemos divorciarnos amistosamente, dividir los bienes equitativamente y todos seguimos con nuestras vidas. O puedes luchar contra esto, y te prometo que te quedarás sin nada, absolutamente nada. ¿Es una amenaza? Es una realidad, Rita. No conoces este mundo como yo. No tienes las conexiones que yo tengo. No tienes los recursos que yo tengo. Si decides luchar contra mí, te destruiré. Y cuando termine contigo, no volverás a trabajar en Nevada.
Tu reputación estará tan destruida que no podrás conseguir un trabajo diseñando casetas para perros. Rita cerró los ojos. De fondo, podía oír música proveniente de uno de los casinos, una melodía alegre que contrastaba obscenamente con la pesadilla en que se había convertido su vida. Y hay algo más, continuó Kane. Sofía está embarazada. Las palabras golpearon a Rita como un golpe físico. Se dobló, el teléfono se le resbaló de las manos, mientras las lágrimas que había estado conteniendo durante días finalmente estallaron como un río desbordado. Kane continuó hablando desde el teléfono caído, su voz ahora distante, pero audible. Vamos a casarnos después del divorcio. Por supuesto, Rita, tú y yo. Lo nuestro se acabó hace mucho tiempo. Ninguno de los dos quería admitirlo. Sofía me hace feliz de una manera que tú ya no podías. Rita recogió el teléfono con manos temblorosas. Rita, ¿sigues ahí? Sí, susurró. Bien, entonces podemos manejar esto como adultos. Rita se secó las lágrimas, se enderezó y miró hacia el strip, donde miles de personas perseguían sus sueños y enfrentaban sus decepciones cada noche. Kane, dijo finalmente, vete al infierno. Y colgó. Pausa de llamados a la acción. Si estás listo para ver a Rita contraatacar, pulsa el botón de suscribir ahora mismo. Estamos a punto de presenciar el nacimiento de un fénix. Capítulo 4. El fénix renace. Los siguientes 2 meses fueron los más oscuros en los 34 años de vida de Rita. Se mudó a un pequeño apartamento en Henderson, un lugar que costaba una fracción de lo que habían gastado mensualmente en vino en el penthouse, pero que representaba todo lo que podía permitirse mientras sus cuentas bancarias estaban congeladas por disputas legales. El apartamento tenía un dormitorio, una cocina del tamaño de un armario y una ventana que daba a un lote de autos usados. No había vista al strip, ni terraza con jardín vertical, ni mármol italiano o cristal de Bohemia, pero tenía algo que el penthouse nunca tuvo. Era enteramente suyo. Las mañanas comenzaban con café instantáneo y la revisión obsesiva de los documentos legales que Robert Chen enviaba a diario. Las tardes se consumían en llamadas telefónicas con clientes que cancelaban contratos, socios que se distanciaban y proveedores que exigían el pago inmediato. Las noches se alargaban con el sonido de sirenas lejanas y el resplandor de las luces de neón filtrándose a través de cortinas baratas. Rita había perdido más que un matrimonio. Había perdido su negocio. Los rumores sobre su situación financiera se habían extendido por Las Vegas como un incendio forestal en el desierto. Y en una ciudad construida sobre la reputación y las conexiones, los rumores eran sentencias de muerte profesionales. El Mirage Gardens, su proyecto más orgulloso, había cancelado el contrato, citando irregularidades financieras del contratista. El complejo de Henderson, que había sido su sueño de establecer nuevos estándares de vida sostenible en Nevada, se había evaporado cuando los inversores retiraron su financiación. Uno por uno, 5 años de trabajo duro se desvanecieron como castillos de arena bajo las olas. Pero las noches eran lo peor. En la oscuridad del apartamento, con solo el zumbido del aire acondicionado como compañía, Rita se enfrentaba a los demonios que había estado evitando durante el día. La humillación de descubrir a Kane con Sofía se repetía en su mente como una película en bucle. Cada detalle más nítido y doloroso con cada repetición. La forma en que él había acariciado la mejilla de su amante. La forma en que Sofía se había puesto de puntillas para besarlo. La forma en que se habían movido con la familiaridad de amantes establecidos. No de aventureros casuales. ¿Cuánto tiempo había estado sucediendo? ¿Meses? ¿Años? Se habían estado riendo de ella cuando Rita llegaba a casa con flores para celebrar un nuevo contrato. Se habían burlado de su ingenuidad cuando planeaba cenas románticas mientras ellos planeaban escapadas secretas. Las preguntas se multiplicaban como un cáncer, devorando su autoestima desde dentro. Rita se miraba en el diminuto espejo del baño y se preguntaba qué había visto Kane en Sofía que no veía en ella. ¿Era la edad? Rita tenía 34 años, Sofía 26. ¿Era la experiencia?
Rita había construido una carrera, enfrentado desafíos, tenía cicatrices emocionales y profesionales. Sofía era nueva, sin complicaciones, sin historia. Era simplemente que Kane se había cansado de ella. La idea más dolorosa de todas era que tal vez él tenía razón. Tal vez Rita había estado tan absorta en su trabajo, tan concentrada en construir su legado profesional, que había dejado de ser la esposa que él necesitaba. Tal vez, después de todo, era su culpa. Estos eran los pensamientos de las 3 de la mañana que destrozan el alma de las mujeres traicionadas. Los susurros venenosos que convierten a las víctimas en cómplices de su propio sufrimiento. Rita había empezado a beber, no de forma dramática o autodestructiva, sino con la precisión clínica de alguien que usa el alcohol como anestesia. Una copa de vino con la cena se convirtió en dos. Dos se convirtieron en media botella. Media botella se convirtió en la botella entera mientras revisaba documentos legales que parecían estar escritos en un idioma alienígena. Dejó de maquillarse, dejó de peinarse, dejó de usar los vestidos que había coleccionado durante años de éxito profesional. Vivía en leggings y camisetas holgadas, como una estudiante universitaria deprimida, no la exitosa arquitecta que había sido. Su hermana Carmen llamaba desde la Ciudad de México todas las noches, alternando entre la rabia dirigida a Caín y la preocupación dirigida a Rita. «Vuelve a casa», suplicaba Carmen. «Puedes reconstruir tu vida aquí. Papá conoce arquitectos en la Ciudad de México. Puedes empezar de nuevo». Pero volver a México se sentía como admitir la derrota. Rita había llegado a Las Vegas con sueños enormes y un portafolio lleno de ambiciones. Volver a casa significaría explicar a toda su familia extendida, a sus antiguos profesores universitarios, a sus colegas en Guadalajara, por qué la exitosa Rita Morales, que había conquistado Nevada, ahora regresaba con las manos vacías y el corazón roto. Lector, pausa. Si alguna vez has sentido que tu mundo se desmorona por completo, comenta abajo. No estás solo en esta lucha. El momento del despertar llegó de la manera más inesperada. Un encuentro casual en un supermercado Smith's en Henderson, un martes por la tarde. Rita estaba en el pasillo de los vinos baratos, debatiendo entre una botella de Cabernet de $8 y una de $10, cuando escuchó una risa familiar. Se congeló, con la mano extendida hacia el estante, mientras su cerebro procesaba el sonido que había conocido íntimamente durante 5 años, la risa de Kane. Se asomó por detrás del expositor de ofertas especiales y los vio. Kane y Sofía empujaban un carrito lleno de productos gourmet, del tipo que Rita y él solían comprar juntos. Sofía llevaba un vestido de maternidad que acentuaba su embarazo de 5 meses, y Kane tenía la mano protectoramente colocada en su espalda baja mientras navegaban por el supermercado, como cualquier pareja feliz que espera a su primer hijo. Rita se escondió detrás del expositor, odiándose a sí misma por su cobardía, pero incapaz de moverse. Desde su escondite, podía oír fragmentos de su conversación. «¿Qué tal si hacemos pasta esta noche?», decía Sofía con su suave acento colombiano. «Con ese vino que compramos la semana pasada». «Perfecto», respondió Kane. Su voz estaba llena de la ternura que Rita recordaba cuando le hablaba a ella. «¿Y deberíamos invitar a Marcus y Diana? Hace tiempo que no los vemos». Marcus y Diana, los mejores amigos de Rita y Kane. La pareja que había estado en su boda, que había cenado en su penthouse docenas de veces, a quienes Rita había considerado familia. Aparentemente, ahora cenaban con Kane y su nueva familia como si Rita nunca hubiera existido. «Me encanta esa idea», se rió Sofía. «Diana me estaba diciendo que está emocionada de ser la madrina». Madrina. Rita sintió como si le hubieran dado un puñetazo en el estómago. Diana, que había sido su dama de honor, que había llorado de alegría cuando Rita se casó, ahora sería la madrina del hijo que Kane había concebido con su amante. «Yo también», murmuró Kane. «Es increíble cómo te sorprende la vida. Nunca pensé que podría volver a ser tan feliz». Volver, como si su matrimonio con Rita hubiera sido una época de sufrimiento que finalmente había terminado. «Pobre Rita»,
dijo Sofía, su voz goteando una compasión fingida. Escuché que ahora vive en Henderson, en uno de esos complejos baratos cerca del aeropuerto. No hablemos de eso, respondió Caín rápidamente. Eso es el pasado. Tú y el bebé son mi futuro. Rita se deslizó hasta quedar sentada en el frío suelo del supermercado, con la espalda contra el expositor, mientras las lágrimas corrían silenciosamente por sus mejillas. Había pensado que había tocado fondo cuando descubrió la infidelidad. Había pensado que nada podría doler más que los documentos legales y las deudas fraudulentas. Pero esto era diferente. Esto era descubrir que no solo había perdido a su esposo, sino que había sido completamente reemplazada, borrada, como si 5 años de matrimonio fueran solo un obstáculo menor en el camino hacia la verdadera felicidad de Kane. Permaneció escondida hasta que los escuchó alejarse, sus voces desvaneciéndose mientras se dirigían hacia las cajas. Solo entonces se atrevió a levantarse, secarse las lágrimas y salir sin comprar nada. Esa noche, sentada en su apartamento, con una botella de vino barato y una pizza congelada, Rita tomó una decisión. Llamó a su hermana. «Carmen», dijo cuando su hermana respondió al segundo timbre. «Rita, mi amor, ¿cómo estás? Los vi juntos hoy». Un largo silencio. Carmen sabía exactamente a quién se refería. «¿Y cómo te sientes?» Rita hizo una pausa. ¿Cómo se sentía? Destrozada, ciertamente. Humillada, definitivamente. Traicionada, por supuesto. Pero había algo más. Algo que había estado creciendo silenciosamente en las profundidades de su dolor, como una semilla en tierra fértil. «Enojada», dijo finalmente. «Me siento muy enojada». «Bien», respondió Carmen con fiereza. «Ya era hora». «Carmen, necesito que vengas a Las Vegas». «¿Cuándo?» «Ahora, mañana, lo antes posible». «¿Y para qué?» Rita se levantó y caminó hacia la ventana que daba al estacionamiento. A lo lejos, podía ver las luces del Strip, la ciudad que había amado, que había llamado hogar, que había pensado en abandonar derrotada. «Vamos a destruir a ese hijo de...», dijo Rita con una calma que no había sentido en meses. «Vamos a recuperar todo lo que me robó, y vamos a hacerlo de una manera que nunca olvidará». Carmen se rió, y Rita pudo oír en esa risa el eco de todas las mujeres morales que habían enfrentado la adversidad durante generaciones. Su abuela, que había mantenido a 6 hijos sola cuando su esposo las abandonó. Su madre, que había construido una empresa de catering desde cero cuando su esposo perdió su trabajo. Las mujeres de su familia no se rendían. Se vengaban. «Ahora hablas como una Morales», dijo Carmen. «¿Qué necesitas que traiga?» Rita sonrió por primera vez en meses, y fue una sonrisa que habría hecho temblar a Kane si la hubiera visto. «Trae dinero, trae contactos y trae ganas de guerra». Capítulo 5. La arquitecta de la venganza. Carmen llegó 3 días después con 2 maletas, $15,000 en efectivo que había recaudado vendiendo joyas familiares y pidiendo préstamos a tíos y primos, y un plan que había estado perfeccionando durante el vuelo de 6 horas desde México. «Primero», dijo Carmen mientras se instalaba en el sofá cama del apartamento, «necesitamos información. Todo sobre Kane, sobre Sofía, sobre los negocios, sobre las deudas reales frente a las fabricadas». «¿Cómo vamos a conseguir eso?» Carmen sonrió y Rita vio en esa sonrisa el reflejo de su propia determinación recién descubierta. «¿Recuerdas a la prima Luisa, la que se casó con el investigador privado en la Ciudad de México? Bueno, Fernando tiene un socio aquí en Las Vegas, un ex policía que se especializa en casos de fraude financiero e infidelidad, y le debemos un favor de cuando ayudamos con el caso de sus padres inmigrantes el año pasado. En menos de una semana, tenían un archivo de 200 páginas sobre Kane Santana y Sofía Restrepo. Fotografías de sus encuentros en restaurantes, hoteles y apartamentos secretos. Documentos bancarios que mostraban transferencias de dinero a cuentas en el extranjero. Registros telefónicos que probaban que la relación había comenzado mucho antes de lo que Kane había admitido. Y lo más importante, pruebas sólidas de que Kane había estado falsificando la firma de Rita durante más de 2 años. Rita,
dijo Carmen una noche mientras revisaban los documentos esparcidos por la mesa del apartamento. Tienes suficientes pruebas aquí para enviarlo a prisión. No quiero enviarlo a prisión, respondió Rita, sus ojos brillando con una luz que Carmen no había visto desde que eran niñas planeando travesuras. Quiero algo mejor. Quiero justicia poética. Pausa de llamados a la acción. Dale al botón de me gusta si crees que Rita va a ganar esta batalla. Su venganza apenas comienza. 2 semanas después, Rita se presentó en la oficina de Robert Chen con un nuevo aspecto y un plan completamente diferente. Llevaba maquillaje de nuevo, el pelo cortado en un estilo más atrevido, y vestía uno de sus trajes de negocios más elegantes. Robert, dijo, colocando el archivo del detective en su escritorio, quiero retirar la petición de divorcio. Robert la miró como si hubiera perdido la cabeza. Rita, no entiendo. Con estas pruebas, podemos destruir a Kane en la corte. Podemos recuperar tu dinero, limpiar tu nombre y asegurarnos de que pague por lo que te hizo. Exactamente, sonrió Rita. Pero no en la corte. Vamos a hacer esto a mi manera. La reinvención de Rita Morales comenzó con un acto de puro teatro. 6 meses después de descubrir la traición de Caín, después de tocar fondo emocional y financieramente, después de planificar meticulosamente cada movimiento de su contraataque, Rita regresó al mundo de la alta sociedad de Las Vegas como una versión completamente nueva de sí misma. El primer paso fue mudarse. Carmen había usado sus contactos en la industria hotelera mexicana para conseguir un préstamo puente que les permitió alquilar un elegante loft en el Distrito de las Artes de Las Vegas. No era tan lujoso como el penthouse que había compartido con Kane, pero tenía algo que el penthouse nunca tuvo. Era el escenario perfecto para la transformación de Rita de víctima a vengadora. El loft era un almacén renovado con techos de 6 metros, ventanas industriales que se extendían del suelo al techo y un espacio abierto que Rita transformó en una combinación de hogar, oficina y centro de operaciones. Carmen había traído muebles minimalistas de México, piezas que combinaban la funcionalidad con una elegancia austera. El resultado fue un espacio que respiraba poder silencioso y sofisticación urbana. Rita había contratado a un entrenador personal, un nutricionista y un estilista. No para volverse más hermosa, siempre había sido hermosa, sino para proyectar el tipo de confianza que proviene de alguien que ha enfrentado el infierno y ha salido más fuerte. Su nuevo cabello era más corto y angular, enmarcando su rostro de una manera que acentuaba sus pómulos altos y sus ojos expresivos. Su nueva ropa era minimalista, pero impecable. Líneas limpias, colores neutros, piezas que susurraban riqueza sin gritarla. Pero el cambio más importante no fue físico, fue mental. Rita había pasado meses estudiando no solo a Kane, sino a todo su mundo. Había memorizado el nombre de cada socio comercial, cada miembro de la junta de cada empresa, cada cliente importante. Había investigado sus finanzas, sus debilidades, sus secretos. Había mapeado su imperio como un general que estudia el territorio enemigo antes de una invasión. Y había descubierto algo que cambiaba todo el juego. Kane no era el genio financiero que pretendía ser. Su imperio estaba construido sobre una montaña de deudas hábilmente ocultas, préstamos cruzados entre sus diversas empresas y un esquema de inversión que solo funcionaba mientras continuara expandiéndose. Era un castillo de naipes financiero sostenido solo por el impulso y la reputación, no por fundamentos sólidos. Lo más importante, Rita había descubierto que Kane necesitaba desesperadamente un contrato específico para mantener toda la estructura a flote. El desarrollo del nuevo casino resort que el Ayuntamiento de Las Vegas estaba licitando. Un proyecto de $2.000 millones que transformaría un terreno baldío de 20 acres cerca del aeropuerto en el complejo de entretenimiento más grande de Nevada. Y Rita tenía el diseño perfecto para ganarlo. Durante 5 años de matrimonio, había estado trabajando en secreto en un proyecto personal, un concepto revolucionario que combinaba la arquitectura sostenible con la tecnología de entretenimiento inmersivo. Había sido su sueño crear algo que cambiara para siempre
la forma en que la gente experimentaba Las Vegas, que demostrara que el entretenimiento y la responsabilidad ambiental no eran mutuamente excluyentes. Nunca se lo había mostrado a Kane, porque quería sorprenderlo cuando estuviera completamente terminado. Irónico que el proyecto diseñado para celebrar su matrimonio fuera ahora el arma perfecta para destruirlo. Rita había pasado las últimas 6 semanas refinando su presentación, contactando a antiguos clientes que habían permanecido leales a pesar de los rumores y construyendo una nueva empresa desde cero. Morales y Asociados ya no existía, pero en su lugar había surgido Phoenix Design Collective, con Carmen como socia comercial y un equipo de arquitectos jóvenes y ambiciosos que habían trabajado en algunos de los proyectos más innovadores de California y Arizona. El nombre no era casualidad. Rita había resurgido de las cenizas de su vida anterior como un fénix y quería que todo el mundo lo supiera. La primera aparición pública de Rita fue cuidadosamente orquestada. El Consejo de Desarrollo del Condado de Clark organizaba un cóctel mensual en el Cosmopolitan, el mismo hotel donde había descubierto la traición de Kane 6 meses antes. Era el evento perfecto, lo suficientemente importante como para atraer a toda la élite del desarrollo inmobiliario de Nevada, pero lo suficientemente informal como para parecer una coincidencia. Rita llegó exactamente a las 7:30 de la tarde, lo suficientemente tarde como para hacer una entrada, pero lo suficientemente temprano como para no parecer calculada. Llevaba un vestido fluido y arquitectónico que había diseñado específicamente para la ocasión, una pieza que se movía como agua líquida y captaba la luz de los candelabros de cristal, creando un efecto casi etéreo mientras Rita se movía por el salón de baile. El efecto fue inmediato. Las conversaciones se detuvieron gradualmente mientras Rita se movía por la sala, saludando a conocidos con la gracia de alguien que nunca había desaparecido. Para aquellos que la habían conocido como la esposa de Kane, era evidente que algo fundamental había cambiado. Esta no era una mujer rota por el divorcio. Era una mujer que había encontrado algo más poderoso que el matrimonio. Se había encontrado a sí misma. Rita Morales, dijo David Chen, el director de Desarrollo Urbano de Nevada, cuando ella se acercó a su grupo. Qué sorpresa verte aquí. Escuché que te habías, ido de Las Vegas. ¿Irme de Las Vegas? Rita sonrió, una sonrisa que era pura confianza destilada. David, Las Vegas es mi hogar. ¿Por qué me iría justo cuando las cosas se están poniendo interesantes? Durante la siguiente hora, Rita trabajó la sala como una maestra política. Recordó el nombre de cada esposa, preguntó por cada hijo, discutió proyectos específicos con el tipo de conocimiento detallado que solo proviene de alguien genuinamente apasionado por su trabajo. No mencionó a Kane ni una sola vez, pero su ausencia llenaba el aire como un perfume. A las 8:45, exactamente cuando Rita lo había calculado, Kane llegó con Sofía, por supuesto, ahora visiblemente embarazada de 7 meses y aferrada al brazo de su amante como una declaración de propiedad. Rita los vio entrar desde el otro lado del salón de baile. Por un momento, solo un momento, sintió el fantasma familiar del dolor en su pecho. Luego respiró hondo, se enderezó y sintió que la fría determinación se asentaba en sus venas como hielo. Era la hora del espectáculo. Kane la vio aproximadamente 10 minutos después. Rita estaba en el centro de un grupo de 5 hombres importantes: senadores estatales, directores de desarrollo, el alcalde de Henderson, riendo de algo que Marcus Williams, el arquitecto más respetado de Arizona, había dicho. Cuando Rita vio que Kane la había localizado, hizo contacto visual directo y le ofreció una pequeña y educada sonrisa, del tipo que le das a un conocido casual. No la sonrisa de una ex esposa herida, no la sonrisa de una mujer humillada, una sonrisa de igual a igual, de profesional a profesional, de alguien que había pasado página por completo. Kane se quedó inmóvil por un momento completo, su copa de champán congelada a medio camino de sus labios. Rita pudo ver la conmoción en su rostro, la confusión y algo más. La primera chispa de miedo. Esta no era la mujer rota que había dejado atrás. Era alguien completamente nuevo. Rita se excusó del grupo
y comenzó a caminar hacia la terraza, pasando deliberadamente cerca de Cain y Sofía. Cuando estaba a unos pasos de distancia, se detuvo como si acabara de notar su presencia. «Cain», dijo con perfecta cordialidad. «Sofía, qué gusto verlos». Sofía se tensó visiblemente, su mano moviéndose instintivamente hacia su abultado vientre. Cain abrió la boca, la cerró y finalmente logró articular una respuesta. «Rita, yo no esperaba verte aquí. ¿Por qué no?» Rita inclinó la cabeza con genuina curiosidad. «Estos eventos siempre han sido importantes para mi trabajo. Hablando de eso, Sofía, felicidades por el embarazo. Te ves radiante». Fue un golpe maestro. Al felicitar a Sofía con genuina gracia, Rita eliminó cualquier drama potencial y se posicionó como la mujer madura y segura que había seguido adelante. Sofía solo pudo murmurar un incómodo «gracias». «Bueno», continuó Rita, «no quiero interrumpir su velada. Cain, espero que estés bien. Espero que ambos estén bien». Y se alejó, dejando atrás el sutil aroma de su nuevo perfume y la sensación de que algo significativo acababa de suceder, aunque nadie podía definir muy bien qué. Rita no volvió a interactuar con ellos durante el resto de la noche, pero podía sentir los ojos de Cain siguiéndola por el salón de baile. Lo había desestabilizado, lo había confundido, y eso era exactamente lo que quería. Capítulo 6. El trato final. 2 semanas después, Rita ejecutó la siguiente fase de su plan. La licitación para el proyecto del Casino Resort vencía en 6 semanas. Rita sabía que Cain había estado trabajando en su propuesta durante meses, invirtiendo importantes recursos en el diseño y la presentación. También sabía, gracias a su investigador privado, que el contrato era crucial para la supervivencia financiera de su empresa. Rita programó una reunión con Jonathan Hayes, el director de planificación urbana de Las Vegas, y el hombre que tenía más influencia sobre las decisiones de licitación. Hayes había conocido a Rita durante sus años de éxito y había mantenido una relación profesional cordial, incluso después de los rumores sobre su divorcio. «Jonathan», dijo Rita mientras se sentaba en su oficina del ayuntamiento con vistas al centro de Las Vegas, «tengo una propuesta que va a cambiar la forma en que piensas sobre el desarrollo de resorts». Durante la siguiente hora, Rita presentó su visión para el nuevo Casino Resort. No era solo un edificio, era un ecosistema completo que combinaba entretenimiento de clase mundial con innovación ambiental. Jardines verticales que purificarían el aire del desierto. Sistemas de agua de circuito cerrado que convertirían a Las Vegas en un modelo de conservación. Espacios de entretenimiento que usarían realidad aumentada para crear experiencias inmersivas sin el desperdicio material de la construcción tradicional. «Es audaz», admitió Hayes después de ver la presentación. «Increíblemente audaz. ¿Tienes los recursos para ejecutar algo como esto?» «Tengo algo mejor que recursos, Jonathan. Tengo pasión y tengo un equipo que comparte esa pasión. Este no es solo un proyecto comercial para mí. Es mi carta de amor a Las Vegas, a la ciudad que me dio todo y me enseñó que a veces tienes que perderlo todo para encontrar lo que realmente importa». Hayes se inclinó hacia adelante, claramente intrigado. «Rita, esto podría revolucionar la industria del entretenimiento, pero también va a costar una fortuna implementarlo. He estado trabajando en este concepto durante 5 años», respondió Rita. «Tengo socios en México, contactos en la industria tecnológica de California y acceso a materiales y técnicas que ningún otro arquitecto en Nevada está usando. Puedo hacer esto, Jonathan, y puedo hacerlo de una manera que haga a Las Vegas famosa por algo más que el exceso y el desperdicio». Cuando Rita salió del ayuntamiento esa tarde, tenía algo que había estado persiguiendo durante meses. Esperanza real. No la esperanza desesperada de una mujer que intenta reconstruir su vida, sino la esperanza feroz de alguien que ha encontrado su propósito. Pero la verdadera prueba llegó una semana después. Rita estaba en su loft trabajando en los detalles finales de su propuesta de licitación. Cuando su teléfono sonó, el nombre en la pantalla la hizo sonreír. Cain. Había estado esperando esta llamada. «Hola, Cain», respondió con la misma cordialidad profesional que había usado en el cóctel. «Rita, tenemos que hablar».
¿Sobre qué? Un largo silencio. Rita podía oír la tensión en su respiración. ¿Sabes de qué? Escuché que estás preparando una propuesta para el proyecto del casino. Y... Rita. La voz de Kane se volvió más suave, más manipuladora. El tono que había usado durante años para que ella hiciera lo que él quería. Amor, sé que estás herida, sé que cometí errores, pero esto es demasiado. Este proyecto, he estado trabajando en él durante 2 años. Es crucial para mi empresa. Rita sintió una calma fría extenderse por su cuerpo. Era el momento que había estado esperando durante meses. ¿Me estás pidiendo que retire mi propuesta?, preguntó con curiosidad académica. Te estoy pidiendo que seas razonable. Puedo hacer que valga la pena. Puedo ofrecerte contratos. Puedo recomendarte para otros proyectos. Podemos trabajar juntos en esto. Rita se rió, y fue una risa completamente desprovista de humor. Kane, ¿sabes la diferencia entre tú y yo? Tú construyes para poseer. Yo construyo para crear. Y Las Vegas merece algo creado con pasión, no poseído por la codicia. Rita, por favor. Buena suerte con tu propuesta, Kane. Que gane el mejor. Y colgó. Capítulo 7. El baile final. El gran salón de baile del Bellagio nunca había sido testigo de una transformación tan completa. La misma mujer que 6 meses antes había huido de este lugar con el corazón roto, ahora comandaba el espacio como una reina reclamando su reino. Era la noche de la gala anual de la Fundación para Niños de Nevada. El evento social más importante del año en Las Vegas, y Rita Morales había regresado no como la ex esposa humillada de Kane Santana, sino como la triunfante directora ejecutiva de Phoenix Design Collective. 3 días antes, la Comisión de Desarrollo Urbano de Las Vegas había anunciado oficialmente que Phoenix Design Collective había ganado la licitación para el proyecto del Casino Resort. El contrato de $2.1 mil millones no solo había establecido a Rita como la arquitecta más poderosa del suroeste, sino que había enviado ondas de choque a toda la comunidad empresarial de Las Vegas. Kane había perdido más que un contrato. Había perdido su futuro. Las investigaciones financieras desencadenadas por la victoria de Rita habían revelado el verdadero alcance de los esquemas fraudulentos de Kane. Los documentos falsificados con la firma de Rita eran solo la punta del iceberg. Durante años, Kane había estado manipulando inversiones, ocultando deudas y usando las empresas de sus socios como fachadas para el lavado de dinero. Sin el contrato del casino para mantener el flujo de caja, todo su imperio financiero se había desmoronado como un dominó. Esa misma mañana, agentes federales habían allanado las oficinas de Santana Development Group. Kane enfrentaba cargos de fraude bancario, evasión de impuestos y falsificación de documentos. Sus activos estaban congelados, sus cuentas bancarias cerradas y su reputación destruida para siempre. Pero Rita no había venido al baile para celebrar la caída de su ex esposo. Había venido para demostrar que una mujer puede resurgir de las cenizas de su vida anterior y construir algo más hermoso de lo que jamás imaginó posible. El vestido que llevaba había sido creado específicamente para esta noche por un diseñador emergente de la Ciudad de México. Una pieza que combinaba la elegancia atemporal con la innovación textil. La tela parecía capturar y reflejar la luz de los candelabros de cristal del Bellagio, creando un efecto casi etéreo mientras Rita se movía por el salón de baile. Su cabello estaba recogido en un elegante moño que revelaba la grácil línea de su cuello, donde un collar de esmeraldas, un regalo de su hermana Carmen, brillaba como gotas de agua verde. Pero el accesorio más importante que llevaba era su confianza. Durante meses, Rita había trabajado para reconstruir no solo su carrera, sino su autoestima. Había pasado por terapia, redescubierto sus pasiones y aprendido a valorarse a sí misma, no como la esposa de alguien, sino como una mujer completa y poderosa por derecho propio. Rita Morales. La voz la hizo girar. Jonathan Hayes, el director de planificación urbana, se acercó con una copa de champán y una sonrisa que no podía ocultar su admiración. Jonathan, Rita extendió la mano, que él besó en un gesto de genuino respeto.
Qué gusto verte aquí. El placer es todo mío, Rita. Tu propuesta para el casino fue brillante, absolutamente brillante. En 30 años de carrera, nunca he visto nada tan innovador. Gracias, respondió Rita, sintiendo el calor familiar de la satisfacción profesional. Este proyecto no es solo un edificio para mí, es mi visión para el futuro de Las Vegas, para una ciudad que puede ser un líder mundial en entretenimiento sostenible. Durante la siguiente hora, Rita fue el centro de atención. Empresarios, políticos y líderes comunitarios la buscaron para felicitarla, para preguntarle sobre su visión arquitectónica, para explorar oportunidades de colaboración. Era como si toda la ciudad se hubiera despertado de repente al talento que había estado viviendo entre ellos durante años, eclipsado solo por su asociación con Kane. Rita, he estado siguiendo tu carrera desde antes de que te casaras, dijo Marcus Williams, el arquitecto de Arizona, acercándose con su esposa. Siempre supe que tenías algo especial. Ese proyecto de casino va a cambiar la industria para siempre. Es solo el comienzo, respondió Rita con una sonrisa que brillaba con posibilidades futuras. Tengo planes para 5 proyectos más en los próximos 3 años. Vamos a demostrar que la arquitectura sostenible no es solo una tendencia, es el futuro. Fue entonces cuando los vio entrar. Kane y Sofía entraron en el salón de baile como fantasmas de una vida pasada. Kane llevaba el mismo smoking que había usado en docenas de eventos sociales cuando estaban casados, pero ahora le quedaba un poco holgado, como si hubiera perdido peso por el estrés. Sus ojos tenían la mirada cansada de alguien que había pasado noches en vela, y su característica sonrisa parecía forzada, casi desesperada. Sofía, ahora en su 8º mes de embarazo, se aferraba al brazo de Kane como si fuera un salvavidas. Su vestido de maternidad era elegante, pero no podía ocultar la tensión en su rostro. Los rumores de la investigación federal habían circulado en Las Vegas durante días, y era obvio que el estrés los estaba afectando a ambos. Rita sintió una extraña calma descender sobre ella. Durante meses había imaginado este momento. Había ensayado mentalmente docenas de escenarios diferentes. Pero ahora que estaba aquí, se dio cuenta de que no sentía el triunfo vengativo que había esperado. No sentía satisfacción al ver a Kane destruido. Ningún placer en el miedo evidente en los ojos de Sofía. Sentía algo más poderoso. Indiferencia. Kane la había visto. A través del abarrotado salón de baile, sus miradas se encontraron, y Rita pudo ver en su mirada una compleja mezcla de emociones. Admiración, arrepentimiento, miedo y algo que podría haber sido amor nostálgico. Empezó a caminar hacia ella. Rita se excusó del grupo con el que hablaba y se dirigió hacia el centro del salón de baile, donde las parejas comenzaban a bailar al son de una orquesta que tocaba estándares de jazz clásico. No huía de Kane, pero tampoco iba hacia él. Simplemente existía en su propio espacio, segura y serena. Rita. La voz de Kane sonaba ronca, como si hubiera estado gritando o llorando. Rita se volvió hacia él con la misma expresión cortésmente neutral que había perfeccionado durante meses. Kane, respondió simplemente. Él se paró frente a ella, luchando claramente por encontrar las palabras adecuadas. Las parejas bailaban a su alrededor. La música llenaba el aire con melodías románticas, y las luces del Bellagio creaban una atmósfera de ensueño que contrastaba dramáticamente con la tensión palpable entre ellos. ¿Te ves? Kane hizo una pausa, tragando saliva, y comenzó de nuevo. Te ves increíble, diferente, más tú que nunca. Rita inclinó ligeramente la cabeza, estudiándolo con la curiosidad clínica de un científico que observa un espécimen bajo un microscopio. ¿Y qué soy exactamente? Poderosa, admitió Kane, su voz apenas audible sobre la música. Libre, como, como la mujer de la que me enamoré hace 6 años, pero más fuerte. Rita sintió una pequeña sonrisa curvar sus labios, pero no era una sonrisa de afecto. Era puro reconocimiento, la satisfacción de alguien que finalmente ha sido visto y comprendido por completo. Es curioso, dijo Rita, su voz suave pero clara.
Hizo falta que me traicionaras, que me robaras, que me humillaras públicamente para que yo descubriera quién soy realmente cuando no estoy tratando de ser la esposa perfecta para alguien más. Kane cerró los ojos como si las palabras fueran golpes físicos. Rita, no hay excusa para lo que hice. Fui un cobarde, fui un idiota, arruiné lo mejor que me ha pasado en la vida. Sí, asintió Rita con una calma terrible. Lo hiciste. El silencio se extendió entre ellos mientras las parejas seguían bailando, ajenas al drama que se desarrollaba en el centro de su círculo perfecto. ¿Hay alguna posibilidad? Comenzó Kane, pero Rita levantó una mano para detenerlo. No, dijo simplemente. No la hay. Ni siquiera sabes lo que te iba a preguntar. Rita sonrió, y esta vez fue una sonrisa genuina, llena de una compasión que era más devastadora que cualquier insulto. Ibas a preguntarme si había alguna posibilidad de perdón, alguna posibilidad de reconciliación, alguna posibilidad de que pudiéramos encontrar una manera de reparar lo que rompiste. Kane asintió miserablemente. Y la respuesta es no, continuó Rita. No porque te odie, Kane. No porque quiera hacerte sufrir, sino porque la mujer que traicionaste ya no existe. Murió en tu oficina el día que la encontré contigo y Sofía. Y la mujer que soy ahora merece algo mucho mejor que los pedazos rotos de un hombre que demostró que no sabe valorar lo que tiene hasta que lo pierde. En ese momento, como si estuviera coreografiado por el destino, Marcus Williams se les acercó. Rita, dijo Marcus, ignorando por completo a Kane, ¿me concedes este baile? Mi esposa insiste en que necesito practicar antes de la boda de nuestra hija el próximo mes. Rita le sonrió a Marcus con genuina calidez. Sería un honor. Le tendió la mano a Marcus y se alejó de Kane sin mirar atrás, deslizándose hacia la pista de baile, donde comenzaron a moverse al ritmo de The Way You Look Tonight. Fue perfectamente simbólico. Rita bailando con un hombre que la respetaba, que admiraba su trabajo, que la veía como una igual, mientras Kane permanecía solo, observando desde la distancia. Desde los brazos de Marcus, Rita podía ver a Kane de pie, inmóvil en el centro del salón de baile, como una isla de desolación en un océano de celebración. Sofía se le había acercado, claramente preocupada por su estado emocional, pero él parecía no darse cuenta de su presencia. Sus ojos seguían a Rita por la pista de baile con la mirada de un hombre que finalmente entendía la magnitud de lo que había perdido. ¿Estás bien?, preguntó Marcus mientras giraban elegantemente entre las otras parejas. Estoy perfecta, respondió Rita, y se sorprendió de lo cierta que sonaba esa afirmación. Por primera vez en meses, estoy exactamente donde necesito estar. La música cambió a una pieza más rápida, y Marcus la hizo girar con la habilidad de alguien que había aprendido a bailar en una época en la que se consideraba una necesidad social. Rita se rió. Un sonido puro y alegre que hizo que varias personas se volvieran hacia ellos con sonrisas de apreciación. Fue entonces cuando todo explotó. Desde el otro lado del salón de baile, Rita escuchó un grito. Se volvió hacia el sonido y vio a Sofía doblada, una mano en su abultado vientre, la otra aferrada desesperadamente al brazo de Kane. El líquido amniótico había empapado el suelo de mármol a sus pies. ¡Ayuda!, gritó Kane, su voz quebrada por el pánico. Necesitamos ayuda. El bebé está llegando. El salón de baile se sumió inmediatamente en el caos. Los invitados se agolparon, algunos tratando de ayudar, otros simplemente observando con curiosidad morbosa. Alguien gritó que llamaran a una ambulancia. La música se detuvo abruptamente, dejando solo el sonido de voces preocupadas y los gemidos de dolor de Sofía. Rita permaneció inmóvil en el centro de la pista de baile, observando la escena desarrollarse como si fuera una película. Por un momento eterno, el tiempo se detuvo mientras procesaba lo que estaba viendo. El hombre que la había traicionado, desesperado y asustado, sosteniendo a la mujer que había sido su cómplice. Ambos enfrentando un momento que los reducía a su humanidad más básica. Y Rita no sintió nada. Ningún placer en su sufrimiento, ningún deseo de ayudar, ningún impulso de venganza, solo una calma total.
La serenidad de alguien que había cerrado por completo un capítulo de su vida y había seguido adelante. Marcus la miró con preocupación. ¿Deberíamos hacer algo? Rita observó cómo llegaban los paramédicos, cómo Kane gritaba instrucciones contradictorias, cómo Sofía era colocada en una camilla. Vio el miedo auténtico en los ojos de ambos, el amor real que compartían en medio de su crisis y la forma en que se aferraban el uno al otro como si fueran las únicas cosas sólidas en un mundo que se derrumbaba. No, dijo Rita finalmente. Tienen todo lo que necesitan, el uno al otro. Los paramédicos se llevaron a Sofía en la camilla, con Kane corriendo al lado, sosteniendo su mano. Antes de desaparecer por las puertas del salón de baile, Kane se volvió una última vez hacia Rita. Sus miradas se encontraron a través del caos, y en esa mirada había una pregunta silenciosa, una súplica final. Rita le ofreció un pequeño asentimiento, no de perdón, sino de reconocimiento. Reconocimiento de que habían sido importantes el uno para el otro. Reconocimiento de que habían compartido un amor real, incluso si él lo había destruido. Reconocimiento de que era hora de que ambos siguieran adelante con sus vidas separadas. Y luego se fueron. Y Rita se quedó de pie en el salón de baile más hermoso de Las Vegas, rodeada por la élite de Nevada, con el futuro extendiéndose ante ella como un lienzo en blanco, esperando ser pintado. Bueno, dijo Marcus después de un momento, eso fue dramático. Rita se rió, un sonido puro y alegre que brotó de las profundidades de su alma liberada. ¿Sabes qué, Marcus? Creo que ya he tenido suficiente drama para toda una vida. ¿Qué tal si hablamos de arquitectura sostenible y el futuro de Las Vegas en su lugar? Marcus sonrió, claramente aliviado por su actitud. Ahora, esa suena como una conversación interesante. Y mientras la orquesta comenzaba a tocar de nuevo y las parejas regresaban a la pista de baile, Rita Morales comenzó a hablar apasionadamente sobre sus planes para transformar Las Vegas en un modelo de desarrollo urbano sostenible. Habló de jardines verticales que convertirían el desierto en un oasis, de tecnologías hídricas que harían de Nevada un líder mundial en conservación, de espacios que combinarían el entretenimiento con la responsabilidad ambiental. Habló, en otras palabras, del futuro, su epílogo, la mejor apuesta. La historia de Rita Morales no terminó esa noche en el Bellagio. Terminó 6 meses después, cuando se paró en el sitio de construcción de su revolucionario Casino Resort, observando cómo su visión tomaba forma en acero y cristal bajo el sol del desierto de Nevada. El proyecto que había comenzado como un sueño romántico para compartir con su esposo se había convertido en algo mucho más poderoso. La manifestación física de una mujer que había aprendido a construir su felicidad desde los cimientos. Las mujeres que han sobrevivido a traiciones profundas conocen esta verdad. No te recuperas de la infidelidad volviendo con el hombre que te hirió. Te recuperas descubriendo que eres más fuerte, más talentosa, más valiosa de lo que jamás supiste cuando intentabas ser la mujer perfecta para alguien que no te merecía. Rita nunca volvió a ver a Kane después de esa noche. Escuchó, a través del inevitable chismorreo de un pueblo pequeño como Las Vegas, que había pasado 2 años en una prisión federal por fraude, que Sofía había regresado a Colombia con su hijo, que lo había perdido todo, su empresa, su reputación, su familia. Y Rita sintió por él lo que había aprendido a sentir por todos los capítulos cerrados de su vida. Gratitud silenciosa. Gratitud porque su traición la había liberado de una vida que era demasiado pequeña para sus sueños. Gratitud porque su crueldad le había enseñado que podía sobrevivir a cualquier cosa. Gratitud porque al romperle el corazón, la había obligado a descubrir que su verdadero poder nunca había dependido de su amor. Para todas las mujeres que leen esto, su historia no termina cuando él se va. Su historia comienza cuando deciden que merecen escribir un final que sea completamente suyo. Suscríbete al canal para más historias de mujeres que convirtieron su dolor en poder, que transformaron sus lágrimas en cimientos y que demostraron que a veces perderlo todo es la única manera de ganar la vida que realmente mereces. En Las Vegas, la ciudad donde los sueños se hacen y se rompen cada noche, Rita Morales demostró que la mejor apuesta
que una mujer puede hacer es siempre apostar por sí misma.